Este programa es presentado por Albemarle. Conoce la voz de las mujeres de la industria más importante del país. Minería, energía, actualidad, el futuro de la industria y los desafíos más demandantes para nuestro país, a través de la visión de la fuerza laboral femenina. Aquí comienza Nosotras Somos Minería. Y bienvenidas todas. Arrancamos nuevamente Nosotras Somos Minería, un programa que está acompañando a toda la gente de la región de Antofagasta. Estamos en Calama, Mejillones, Tocopilla, Sierra Gorda, Antofagasta, Taltalpa, Pozo, no sé qué más me falta, María Elena. También en la región de Atacama, por supuesto, así que saludamos a Copiapó, Caldera, Bahía Inglesa, Chañaral, Tierra Amarilla, Huasco, Freirina, El Salvador, Diego de Almagro y obviamente en La Serena y Coquimbo. Tenemos unas interesantísimas invitadas con quienes vamos a abrir el programa de hoy día, una interesante conversación. Pero antes de saludarlas a ella, tengo que saludar también a nuestros auspiciadores. Quiero hablarte de Albemarle, una empresa pionera en la producción de litio a nivel mundial con más de 40 años de historia en Chile. Referente en innovación y sostenibilidad, aportando liderazgo y experiencia en la producción responsable de este mineral clave para la revolución tecnológica y la electromovilidad. Te recuerdo también que este programa lo puedes ver a través de la página web www.madero.cl. Y tengo otro dato. ¿Buscas la mejor cobertura para tu carga sobredimensionada? Bueno, te cuento, en Viento Sur Seguro nos involucramos en tu operación para lograr la mejor protección. Agenda una reunión en vientosurseguros.cl y revisa tu póliza con nosotros. Se lo recomiendo 100%. Mire, tengo dos invitadas acá de lujo. Me encanta tenerlas. Yo cuando supe que ya estaban ahí dije, hoy tenemos que contactarlas para conocer un poquito más de la historia de ella, porque habitualmente en el programa estamos hablando de la incorporación femenina y de esta búsqueda por el nivelar la cancha de alguna manera que ha habido en los últimos años en el mundo de la minería, pero la minería va más allá que solamente lo que se produce en cada una de las faenas. Hay una cadena de valor en torno a la minería y a la industria en general, incluso abarcando el área académica con también carreras STEM. Y lo que tiene que ver con el ámbito portuario es importantísimo, es una parte súper importante de esta cadena de valor de la minería. Y hoy día vamos a hablar con dos mujeres que están ahí, en terreno, 100% con la minería. Ellas son parte de ATI, Antofagasta Terminal Internacional, que es el que opera me decían, ¿qué porcentaje recién, Helen, si me soplas? ¿Qué porcentaje operan? 3 millones de toneladas, ya. Ellos son los que están a cargo de estas 3 millones de toneladas, no las anoté. Quiero saludarlas a ambas. Está con nosotros Norma Morales Barrueto. Ella es jefa RAEC, actualmente jefa interina de HC, como se le dice, ¿verdad? Esto en ATI, es ingeniera en prevención de riesgo de profesión con 12 años de experiencia en la industria portuaria. Ella dicen que es una de las colaboradoras más queridas en el terminal porque se ha destacado en su forma maternal, dicen, sí, y cariñosa de liderar equipos. Y además está Wilma, que es operadora en ATI, es una de las colaboradoras eventuales que más funciones tiene dentro del terminal. 7 años lleva ya en ATI, o más de 7 años, pero tiene más de 10 años vinculada a la industria marítima. Es de ser, creo yo, de las mujeres que más medios de movilización al interior de ATI saben conducir. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidas. Muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros. Hacía rato que teníamos querer ahí tener mujeres portuarias. Bueno, vamos de lleno a conversar un poquito y a conocerla, cómo llegan a formar
de alguna forma, chicas, parte de ATI. ¿Cuál es la historia que las lleva? No sé quién de las dos quiere partir. ¿Parto yo? Norma, ya. Sí. Bueno, yo soy oriundo de la comuna de Buin. Al Buin? sur, sí, al sur de Santiago. Ahí está la mayor parte de mi familia. Y bueno, estudié en un colegio que era de solo hombres, estudié mecánica automotriz. Esa fue mi primera profesión. Y me puse un poquito visionaria y estaba viendo que acá en el norte había mucho futuro. Cambiar lo que era la fruta por algo minero, y eso fue lo que me incentivó a venirme a esta región. Me vine solita a esta región. Empecé en lo que era el rubro portuario. El rubro minero. Estuve algunos años ahí, después me convertí en madre y eso me motivó a hacer un giro en mi vida, y obviamente los turnos nos separan mucho de nuestro hijo, así Sí. que eso me motivó a buscar un trabajo que fuera en la ciudad y que me permitiera ser madre y también que me permitiera trabajar. Pero tú partiste en el rubro minero. Exacto. ¿Y a dónde partiste acá? Empecé en Datawell, en Geotech. Son empresas Ya. de sondaje acá en la región, Sí. así que empecé por esa empresa. ¿Y eso acá en te la región. sirvió lo que estudiaste en el colegio? Exacto. Ya, perfecto. Sí. Bueno, y en el colegio fui también la primera mujer de mi curso, porque tenía muchos hombres en el liceo, era un colegio de hombres y de a poco fuimos insertándonos mujeres, así que mi carrera de base era mecánica. Esto me permitió llegar acá al norte y ahí ponerme un poquito más visionaria, porque en eso entonces acá en la región las mujeres no eran tan recepcionadas en el ambiente minero. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Unos 10 años Sí, atrás? hace unos 10, 15 años atrás las mujeres no eran bien recibidas, era bien masculinizado el proceso minero, así que tuve que ampliar mi visión y buscar algo que me permitiera mantenerme acá y que finalmente me motivó a estudiar prevención de riesgo, y eso me abrió muchas puertas acá en la región, mineras y sobre todo en el ámbito portuario, que me permitió ingresar a ATI. Perfecto. Y en tu caso, ¿cuántos años llevas ligada Ligada al puerto 18 años. al ámbito portuario en general? Portuario en general. Ya. ¿Cómo Eh, llegas a eso? Yo trabajaba de administradora en Buses Corsal, que era un transporte de Mejillones a Antofagasta. No tienen, Sí, te estamos escuchando. no tiene nada que ver con el rubro portuario. Ya. Y mi hermano trabajaba en Mejillones, en Puerto. Ya. Y un día me comentó de que, oye, ¿por qué no te vas al puerto? Pero él quería que yo me fuera a Mejillones. Pero yo ya vivía acá en Antofagasta, yo llevo más de 20 años viviendo acá en ¿De Antofagasta. dónde eres, perdón? Mejillonina. Oriunda, Mejillonina, ya. Y no quería irme a Mejillones yo, no quería volver. Entonces, con mi mejor personalidad fui a pedir trabajo a ATI, sin conocer nada de puerto. Pero las puertas de ATI siempre se me han abierto, desde el minuto 1. En ese tiempo estaba don Wilson Soto. Él era de recursos humanos y él, sin conocerme, yo me presenté, dije que era Wilma Piñilillo y yo quería trabajar en el puerto. Me dijo, ¿tienes carnet rojo? Sí, esto es lo que tengo. Me dijo, ¿qué sabe de puerto? Ya, Nada. ¿qué es el carnet rojo, perdón, para entender? Es el carnet Mira, que lo la entrega tiene la a mano. Gobernación Marítima Ah, te habilita para. trabajar. Ya, La entrega la perfecto. Gobernación Marítima y con eso uno es como una licencia para poder trabajar. Y si en tú no el habías puerto. trabajado en sistema portuario, ¿cómo llegaste? ¿Te preparaste para esto? Esto, bueno, en ese tiempo había un convenio con la Municipalidad de Mejillones y ahí lo saqué. Ah, ya, perfecto. Y siempre se me han abierto las puertas a Nati, entonces él tuvo su mejor disposición. En ese tiempo todavía no existían los monitores, no existía nada de eso. Y me mandó a buscar un supervisor, dijo, mira, esta niña quiere trabajar, muéstrale que lo que es puerto. Y ahí me hicieron un curso así intensivo, prácticamente un mes, y después empecé a Ya, ¿y trabajar cuál en fue otras navieras. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste ahí? Un turno de movilizadora, después me fui por documental, que es tarja, internador, stacking. Eso duré como sus 3-4 años y después empecé a manejar camiones. Ya, eso sé yo, que tú eres la que mejor y la que más medios de movilización maneja Es que al fui la interior. primera. Es que fuiste la primera. Pero por lo tanto, entiendo, me comentaban que tú además eres instructora. Ahora con el tiempo he llegado a ser instructora, es que la oportunidad que me dio una empresa. Ya. La mayoría de tus alumnos me imagino que son hombres. Hombres. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo se produce eso? Porque ustedes tienen harto rato en la industria. Sí. ¿Cuáles son los cambios que han visto? La verdad se ha visto bastante cambio con lo que es el ingreso de la mujer.
Al principio éramos súper pocas las mujeres en el rubro portuario, principalmente eran temas documentales, no tanto operativos, y siempre era como cuidado con la mujer es delicada, que no haga trabajos tan robustos que era de lo que es operaciones portuarias, y de a poco fuimos demostrando que sí éramos capaces para hacer actividades. Como lo indicaba Wilma, empezó primero con lo que era documental. Del documental se abrieron puertas a las mujeres que fueran movilizadoras, que fueran haciendo las mismas actividades que los hombres, y ya viendo que eran capaces las mujeres, esas mismas mujeres permitieron abrir más puertas a más mujeres y atraer a más colegas que hoy en día se han sumado una buena cantidad en Puerto. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que tú te encontraste, por ejemplo, cuando partiste? Principalmente, obviamente por ser mujer, Sí. me miraban, ¿no? Porque una mujer me tiene que dar indicaciones, porque una mujer me tiene que enseñar. Acá en el puerto nosotros llevamos años, hemos hecho los conocimientos a través de otros hombres, y que una mujer venga a dar otra visión era un poco complicado. Y como lo comentaste inicialmente, mi forma de acercarme es como bien maternal. Yo lo veo obviamente a todos los dentro del puerto que son como si fueran mi mamá, mi papá, y trato de darle el mismo sentimiento a cada uno de ellos, que espero que también mis papás reciban en sus otros trabajos, que los atiendan de la misma manera. Así que les doy a entender mi punto de vista, lo escucho, les doy la apertura también de escuchar, y siempre con mucho cariño, como dice. Y en tu caso, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste cuando partiste, Wilma? Yo empecé a indagar lo que es maquinaria, entonces ahí sí el hermetismo y el machismo era más fuerte, porque no había mujeres Y el operadoras. sesgo en general en la calle de que la mujer conduce peor. Oye, ¿sabes usted que somos los mejores que conocemos? Yo también creo lo mismo, Somos las que mejores. somos mejores conductoras. Sí, somos Sí. mejores. La estadística lo dice. No, somos las mejores. Como le digo, o sea, lo principal fue el machismo. El tener el aguante. Pero hoy por hoy en día, no, ya no está. Ya hay un acercamiento, ya no hay un rechazo de que, pucha, no, viene esta mujer, no va a poder hacer la pega. Ahora, más no. allá de los propios compañeros o de los propios pares, ustedes que llevan años en ATI, ¿cómo sienten que ATI también ha ido internalizando y facilitando el ingreso de las mujeres al área portuaria? Porque eso es súper importante, más allá de las leyes o de las normas que exigen ciertos cupos y todo este tipo de cosas, o nivelar de alguna forma como empresa. ¿Cómo lo sienten ustedes? Sí, por lo menos yo siento que ATI empezó desde mucho antes de que saliera este boom del tema de Ya. la integración de las mujeres, fue abriendo harto camino. Nosotras ya, antes que se iniciara todo este proceso, ya teníamos mujeres operando equipos, mujeres siendo capataces, mujeres siendo supervisores dentro de puerto, que eran cargos que eran bien masculinizados y que ya los teníamos potentes ya en terreno. Así que yo creo que ATI empezó un trabajo desde mucho antes, dando estas oportunidades para todos. ¿Y en tu caso lo ves igual, Wilma? De la misma manera. No, sí, totalmente, porque de hecho estoy donde estoy porque la ATI ha dado las oportunidades. Y tengo con las compañeras que hoy por hoy también son operadoras, que abiertamente la empresa ha aportado en eso. Norma, en tu caso, entiendo, me corrige si me equivoco, entiendo que tú estás como a cargo de supervisar lo que es la operación de todo lo que sale desde Sierra Gorda, Exacto. todo esto que fue muy polémico hace algunos años atrás, todo esto que sale hasta que llega al famoso galpón. Esa es tu principal responsabilidad. Exacto, todo lo que es el traslado, transporte, acopio y finalmente el embarque de este concentrado que viene desde Minera Sierra Gorda. Ya, tú estás a cargo de todo eso. Ahora, eso significa que hay un grupo humano, un recurso humano importante a cargo tuyo, que su trabajo depende también de las directrices que tú puedas dar más allá del paraguas propio de ATI, ¿o no? Exacto. Bueno, nuestra principal visión que tenemos como equipo y lo importante es que tenemos buena comunicación con nuestro cliente que es Sierra Gorda. Claro. Entonces, teniendo esta buena comunicación nos permite también fluir toda esta buena comunicación hacia todo el equipo. Nosotros somos bien responsables con todo el proceso que es el traslado. Sabemos que en su momento fue muy polémico en lo que era el galpón, pero yo creo que principalmente fue por el desconocimiento de la comunidad y desde ahí nació todo lo que es la puerta abierta en ATI, donde pudimos poder integrar a la comunidad, que fuera a conocernos, viera nuestros procesos y que nuestros procesos eran totalmente herméticos. Tenemos sistemas que
permite todo el revestimiento del galpón, obviamente para evitar que salga polución o concentrado hacia el exterior. Yo creo que desde ahí partió todo este proceso que nos permitió que fuera haciendo un cambio en la comunidad y fueran conociendo lo que realmente era ATI. En el caso de Wilma, lo tuyo no solamente es ser multifuncional en términos de manejos y de instrucción, tú eres además dirigente sindical. Sí. ¿Cómo Actualmente llegas soy- ahí a la dirigencia sindical? Me imagino yo que ahí en algún instante se produce otro como, no sé, como un quiebre de paradigma, como un encontrón de repente, porque estamos acostumbrados a que los dirigentes sindicales son hombres. O estábamos. Estaban. Sí. Bien dicho, estaban. Por lo mismo, llegamos a esto a ser dirigente sindical por el apoyo de las mujeres. En ATI actualmente hay un 23% de la cantidad de mujeres. Entonces, dentro de mi sindicato, nosotros somos alrededor de 70 personas y 30 son mujeres. Entonces, la mayor parte de los votos, siempre nosotros vamos a querer apoyar a la mujer. Ahora, ¿no fue difícil entrar al mundo sindical o costó? Porque ya había mujeres sindicales cuando tú entraste, ¿o no? O sindicalistas en este caso, fuiste la primera. en ATI. Estaba la Marisol. Sí, Había una. Ya. Pero por otro sindicato contratada. Yo soy eventual. Y yo fui una de las primeras. Ya. Hay harta gente en el trabajo de eventuales en ATI, ¿ah? Sí. De eventualidad. La eventualidad que se llama, exactamente. Oye, cuéntenos un poco más, me gustaría a mí ir conociendo la incorporación femenina en la industria en general. Es una cifra que ha ido al alza en los últimos años. Cuando nos hablan de la industria minera propiamente tal, ponte tú, las empresas mandantes, las grandes empresas mineras están bordeando el 22% de dotación femenina. Ustedes nos decían que tienen un poquito más. Sí, 23%. 23. de integración de mujeres. ¿Qué esperan para lo que viene, para los próximos años? ¿Cómo hacemos para que lleguen más mujeres y que lleguen también mejor calificadas? Exacto. Bueno, ATI también tiene un proceso de acompañamiento a los colegios que tenemos cerca de Puerto, que se integran a hombres y a mujeres, y también se permite poder conocer y generar prácticas dentro de Puerto. Tenemos alianzas también con otros colegios que permiten la integración tanto de mujeres y hombres. Y eso yo creo que ha permitido del boca a boca conocer también lo que es ATI y los procesos que están dentro del puerto. El puerto, la verdad es que el que tiene sueño dentro del puerto están para cumplirlo. Dentro del puerto no hay límites. Si el que quiere ser movilizador es movilizador, el que quiere ser operador es operador, el puerto te entrega la herramienta, te entrega los conocimientos técnicos y te permite poder generar un desarrollo de carrera dentro del puerto. ¿Cómo van compatibilizando esto con la familia? Porque tú nos decías, por ejemplo, decidiste saltar de la minería a lo portuario básicamente por un tema de calidad de vida familiar, en el fondo, de maternidad. Exacto. ¿Cómo van compatibilizando esto? Y en el caso tuyo, me comentabas también que eres de familia portuaria. Es que de verdad yo siento que a comparación de minería son, por ejemplo, entre independientes 7x7 o 14x14 que ellos le llaman, estar fuera de su hogar. Aquí nosotros tenemos el placer y el gusto de tener el trabajo acá mismo y llegar a nuestro hogar, o sea, veimos nuestros hijos diariamente. Entonces, complementarlo. Ahora, el apoyo fundamental es la familia. Entonces, complementarse con nuestro rubro y sabiendo de que todos venimos como de la misma temática, porque esto es como generacional el puerto. Yo tengo 4 hijos y ya tengo uno trabajando en el puerto. ¿Qué edad tienen tus hijos, Wilma? El mayor tiene 26. Ya. El otro tiene 25, pero el otro no tiene nada el otro tiene que ver con minería, es ingeniero en finning. Ya. Y tengo una que viene saliendo de cuarto de 18 y la guagua de 12. Ya, perfecto. Sí. Y hay uno portuario. Y ya tengo uno portuario. Y en tu desde mi caso, parte, lo que me favorece bastante es que casi toda mi familia es portuaria. también. Sí, inició con mi suegro, que era operador de grúas, y mi esposo también, que es operador de grúa dentro del puerto, y mis cuñadas también, que son capataces, son documentales dentro del puerto, y eso nos permite tener una conversación, de poder entender, y obviamente ahí viene el acompañamiento. Y hoy en día mis hijas también tienen un amor gigante al puerto, ven que la mamá puede trabajar y puede estar cerca de ellas también en diferentes actividades. Bueno, a esta hora nos escuchan no solamente en Antofagasta, y a lo mejor ATI, en este caso puede ser un ejemplo, a otras zonas costeras, portuarias,
en el norte de nuestro país. Estoy pensando en Tocopilla, en Mejillones, en Taltal, en Chañaral, en el Puerto Caldera, Totoralillo, Huasco, Coquimbo, donde nos escuchan a esta hora. ¿Qué le dirían a las chicas que pudieran estarlas escuchando a esta hora y que dicen, a lo mejor sí, me entusiasmo y me voy a trabajar al área portuaria? Que la invitamos a todas. Nosotros dentro del puerto no somos egoístas con los conocimientos, no somos egoístas tampoco que ingresen más personas, y desde nuestra parte sientan las ganas, sientan el ánimo que dentro del puerto van a encontrar un trabajo que les va a permitir compatibilizar, como le dices tú, la vida familiar, la vida laboral, y que también le va a demostrar que ellas pueden mucho. Quizás estamos mentalizadas en que podemos hacer trabajo menos que el hombre, pero dentro del puerto la mujer puede hacer millones de cosas, tiene muchas oportunidades, así que la que quiere integrarse a este bonito trabajo que es el rubro portuario, todas bienvenidas. Dense el ánimo, dense las ganas de conocerlo, y si tienen dudas también pueden visitarnos acá en el puerto y ver todo lo que son las operaciones portuarias, y así como yo creo que como Wilma y como yo, desde el día 1, ya los días ya estábamos enamoradas de lo que es el trabajo en puerto. Wilma, ¿qué les dirías tú? Yo las invitaría netamente a que pudiéramos ser una grande operadora en el puerto. Es una pega maravillosa. Tenemos mucho legado con la minería porque nosotros somos el medio de transporte de la minería. Entonces, tanto como las mineras incitan a que lleguen operadoras y manejen esos camiones grandes, yo las invito a que manejen horquilla, que manejen los camiones tractor. Es una pasión, es una cosa muy linda que se siente un gozo. Más que trabajar, no sé, pues es como una profesión que llena el corazón y el alma. Quiero agradecerle a las dos que hayan estado con nosotros. Ha sido un placer poder conocerlas y conversar con ustedes. Se les pasaron los nervios, ¿no? Sí. Estaba nerviosa la chiquilla. Una conversación amena. Sí, yo les dije, aquí somos muy simpáticos del equipo. Muy simpáticos. Ya, que les vaya regio, chiquilla. Muchas Saludos gracias a toda la gente de ATI. Muchas gracias. Voy a ir a darme una vuelta por ahí. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, pero antes de la pausa, atención con este datito. ¿Buscas la mejor cobertura para tu carga sobredimensionada? Bueno, te cuento, en Viento Sur Seguro nos involucramos en tu operación para lograr la mejor protección. Agenda una reunión en Viento Sur Seguros y revisa tu póliza con nosotros. Pausa comercial y volvemos con otra interesante invitada. Ahora con otra mujer que ya ha estado con nosotros en el programa y con quien vamos a hablar específicamente de cuál es la situación y cuál es la realidad que se vive de alguna forma a partir de, como lo comentábamos, lo ocurrido la semana pasada en nuestro país. Un tema no menor, ¿verdad? Y que tiene que ver con este accidente minero. Una semana ya ha transcurrido. Se habla no siempre de cuáles son las condiciones laborales en las que estaban estos trabajadores de ambas empresas contratistas y de las condiciones también en las que están muchas veces los trabajadores de empresas contratistas. Está con nosotros Ana Lamas. Ana es la presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, se le conoce como la CTC. También es presidenta de la Federación de Sindicatos del Salvador y vocera de la Coordinadora de los Trabajadores de la Minería, CETEMIN. Ella tiene una trayectoria importante, no menor, sindical, de más de 17 años. Fíjese que partió como presidenta del sindicato de la Clínica San Lorenzo del campamento minero El Salvador, ahí en la región de Atacama. Y durante este año, marzo específicamente, recibió un reconocimiento de Chile Valora, siendo distinguida como una de las mujeres que han impulsado la certificación de competencias. Ana, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, saludarlos a todos y a todas, saludar a todos nuestros compañeros y compañeras de la minería y agradecer también esta instancia que nos da Radio Madero para poder comunicarnos con todos ustedes. Bueno, estamos nosotros, bueno, como todo el mundo, ¿cierto?, muy consternados, con mucho dolor y preocupación también, haciéndonos cargo de esta tremenda tragedia, ¿cierto?, pero de manera muy responsable. Como lo hemos hecho desde siempre, esta tragedia que enluta a nuestro país y a los trabajadores de la minería, a las familias de Paulo Marín Tapia,
Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Carlos Andrés Arastibia Valenzuela, Jan Miranda Ibaceta, Moisés Pavés. Les enviamos toda nuestra solidaridad y el afecto respetuoso ante estas irreparables pérdidas. Ana, bueno, ha sido una semana compleja en nuestro país. Fueron días complejos, las primeras horas complicadas se hablaba de desaparecidos, de atrapados. Poco a poco se fue perdiendo la esperanza a medida que iban apareciendo los cuerpos de cada uno de estos trabajadores. Y ya, bueno, la mayoría de las familias ha hecho el proceso, ¿verdad?, de entrega de sus seres queridos, de velorio, de funeral, y parte de su proceso de duelo no menor. Y de aquí en más, seguramente lo que viene, y donde hay que, entre comillas y en buen chileno, hincar el diente, es en la investigación, para saber qué es lo que pasó y para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse en nuestro país. ¿Cuál es el sentir que tienen como CETEMIN, como CTC, a raíz de lo que ha pasado, Ana? Mira, como te decía y te señalaba recién, estamos muy preocupados, muy consternados. Esta tragedia afecta a todos los trabajadores de la minería, pero principalmente a los trabajadores de subcontratos. Nosotros como organizaciones nacionales del sector y como la organización representante de los trabajadores contratistas y subcontratistas, desde el primer momento, del primer instante, estuvimos atentos a lo que estaba ocurriendo. También hemos denunciado insistentemente la característica que tiene, ¿cierto?, el subcontrato, que es una forma de precarización del trabajo y que en realidad no coincide con el tema de trabajo decente. Y bueno, y cuyo propósito es abaratar costos y maximizar sus ganancias de las empresas contratistas y mandantes. Sin embargo, pese a la constante lucha que hemos hecho las organizaciones, el coordinador de los trabajadores de la minería, el CETEMIN, la Confederación de Trabajadores del Cobre, tenemos esta tragedia, ¿cierto?, que en realidad es tan compleja. Nos preguntamos también, ¿cierto?, qué es lo que pasa, porque nosotros como organizaciones, no de ahora, de décadas hemos estado dando esta lucha para que se ratificara el convenio 176 de la OIT, que habla sobre seguridad y salud en las minas, y esto fue ratificado por Chile hace poquito tiempo. El año pasado, en junio del año pasado, fuimos invitados a Ginebra, ratificación del convenio que se hace por nuestro país. De eso mismo, nosotros como organizaciones, participando en varias instancias, donde viene después el tema de la implementación del convenio, que no ha sido fácil. Ya hemos estado trabajando en una comisión por 8 meses de esta preocupación que tenemos, que, como te señalaba, que es por décadas, de la situación que ocurre y que afecta a nuestros compañeros y compañeras. Se ha promulgado también el decreto 148 en agosto de este año, donde vamos a generar, ¿cierto?, una política de seguridad y salud. Pero Ana, los accidentes siguen ocurriendo, las condiciones de alto riesgo están ahí, las condiciones de riesgo de vida de los trabajadores siguen latentes, y es lamentable, ¿cierto?, que hoy día tengamos 6 compañeros de trabajo que han perdido la vida, y una cantidad importante de compañeros que también salieron afectados. Tenemos que preocuparnos de muchas situaciones que ocurren a la interna de la minería. Ana, mira, antes de ir avanzando, quiero detenerme en un punto, el último que tú nombrabas, porque la información ha girado toda esta semana en torno a estas 6 personas que lamentablemente fallecieron. ¿Cuál es la situación de los 9 trabajadores que resultaron heridos? No sé si me escuchan, porque se escucha, disculpen, en esto de la tecnología se escucha un poquito. Te escucho perfecto. Te digo, ¿cuál es la situación de salud? Estos trabajadores son trabajadores contratistas, y lo que te decía, o sea, que en realidad el tema del Ya, tenemos problemas con la conexión por internet. Yo no sé si es posible intentar solucionar. Sí, nosotros creemos que desde esta perspectiva la responsabilidad es de las empresas mandantes, que deben considerar, ¿cierto?, distintas variables en lo que transcurre con respecto al tema de la actividad minera. Ana, pero perdón que te interrumpa, pero a lo mejor planteé mal la pregunta. Antes de ir al tema legal, ¿cuál es la situación de salud? Sí, yo creo que ellos? son ustedes que tienen, le escucho súper cortado. Ya, vamos a intentar hacer el contacto vía telefónica con Ana, a lo mejor
para que no se nos corte la comunicación, para quienes se están integrando a la sintonía, le cuento que estamos conversando a esta hora de la tarde con nuestro programa Nosotras Somos Minería, con Ana Lamas. Ella es la presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC. Es también presidenta de la Federación de Sindicatos del Salvador y vocera de la Coordinadora de los Trabajadores de la Minería, CETEMIN. Una mujer que tiene alrededor de 17 años como dirigente sindical. Partió esta dirigencia sindical en El Salvador y ha estado en distintas negociaciones por la revisión, la mejora, la ampliación de lo que se llama el Acuerdo Marco de Codelco Chile y las empresas contratistas, que es el tema en el cual queremos centrarnos en este minuto. Estamos conversando con ella sobre lo que ha ocurrido hace exactamente una semana y que dejó lamentablemente a 6 trabajadores fallecidos. ¿Cuáles eran las condiciones en las que estaban los trabajadores de las contratistas Salfa y Gardilsit? Vamos a conversar con ella. Ana, si pudieras ahí contestarnos, ¿verdad? Para poder ir ampliando este tema. Directamente y públicamente desde la CTC han declarado en 2 ocasiones, con un claro mensaje contra la subcontratación, que era lo que nos planteaba Ana recién, y también a favor de los derechos laborales. Ana, bueno, preguntaba, ya tenemos el contacto nuevamente con Ana, ¿cuál es la situación de salud, más allá del tema contractual y la lucha que hay hoy día? ¿Cuál es la situación de salud de estos 9 trabajadores? ¿Están hospitalizados, están en sus casas, están con licencias médicas? Bueno, mira, lo que te decía anteriormente, nosotros desde el primer minuto, y tú lo decías ahí en tu relato también, primero nos focalizamos, ¿cierto? Nosotros tenemos una federación en el territorio en Rancagua, que es la FETRATEC, ya que ha seguido el detalle y minuto a minuto todo lo que está y la preocupación que tenemos desde nuestro sector, como trabajadores contratistas, que enfrentamos ciertos riesgos laborales, ambientales en el sector minero, y al estar expuestos a condiciones que son complejas para los trabajadores, y esto nosotros lo hemos venido denunciando desde siempre, las enfermedades profesionales, la contaminación, que en realidad tenemos, y que efectivamente aquí hay diferencia entre trabajadores contratistas y trabajadores de planta. Y en este último lo vemos y se ve la realidad, una cruda realidad que vivimos a diario todos los trabajadores y las trabajadoras contratistas. Nosotros, como te decía anteriormente, hemos estado, y esto es una lucha histórica de las organizaciones, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que en primera instancia, y como decías tú, era preocuparse de cómo están los compañeros y de encontrarlos. Y en eso también nosotros hemos pedido que haya una investigación minuciosa con respecto a las circunstancias que dieron origen a este accidente y vinculándolas, cierto, a todo lo que hoy día nosotros estamos pasando y la preocupación. Nosotros lo hemos dicho también en nuestros comunicados como Confederación, como CETEMIN, de que también hay que preocuparse de una situación que es muy importante, que también la veíamos en la política de seguridad y salud, que tiene que ver con la situación psicológica de las y los trabajadores. Entonces, eso es muy importante y muy fundamental, pero también en eso nosotros queremos ser enfáticos en que debe haber participación efectiva de las organizaciones, porque nosotros, más allá de la información que podemos tener, nosotros necesitamos tener de primera fuente las organizaciones más representativas, que somos de los trabajadores contratistas y que estamos en este grupo tan importante que es el CETEMIN, porque el 80% de los trabajadores son subcontratados, o sea, el 70%, alrededor del 70%, y entonces deben escuchar nuestra voz, Ana, deben tomar en cuenta lo que nosotros estamos diciendo, porque de verdad que las condiciones que tenemos los trabajadores contratistas son contratistas en calidad, en cantidad, el tema de la implementación de los protocolos, nosotros no participamos en eso. Entonces eso es fundamental hoy día y que hay que revisar. El subcontrato, insisto, es una forma de precarización del trabajo, donde no tenemos las mismas condiciones, donde el tema de las condiciones de seguridad. La actividad minera es una actividad riesgosa y forzosa en su origen. Es una actividad altamente compleja, donde no se puede minimizar costos para la seguridad. ¿Ya? Es una condición que deben tener las empresas mandantes y las contratistas. Es una obligación ética y moral de invertir en seguridad y en calidad para los trabajadores. El dolor que nos invade hoy día es inmenso. Entonces
en realidad no queremos repetir esto que hoy día está ocurriendo y cosas que nosotros hemos manifestado como organizaciones sindicales y que por eso hoy día hemos avanzado, hemos estado de lleno con nuestro equipo, con nuestros compañeros, poniendo el eje en el tema de la seguridad, que de verdad que esta es una situación que efectivamente afecta no solamente a los trabajadores, sino que afecta a todo un país y que Ana, revela, ¿cierto?, las condiciones que tenemos en el subcontrato. Ok, Ana, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál es la situación de los 9 trabajadores heridos hoy en día? ¿Ustedes tienen antecedentes de ellos? ¿Están con licencias? O sea, no tenemos antecedentes claros al respecto de ello, entendemos que sí están recuperándose, eso es lo que hemos tenido como información, esperamos también de que se sigan recuperando, que se les dé la atención adecuada. En su minuto dijimos que tenían que dar la atención oportuna a nuestros compañeros y que en realidad también se preocupan en una situación que es fundamental, que tiene que ver con los daños psicológicos que ocurren posteriormente a una accidente Sí, tan que grave efectivamente te lo pregunto por eso, porque durante todos estos días hemos escuchado el relato de los familiares cercanos y todo lo que ha pasado en torno a las 6 personas que lamentablemente fallecieron, pero hay 9 personas heridas, entonces uno ahí es donde se pregunta cuál es la situación de estas 9 personas heridas y supone que pudiera encontrar respuesta en ustedes, que son los representantes de los trabajadores contratistas. Sí, mira, nosotros ahí, por eso, nuevamente hemos sido muy responsables, nos hemos puesto en disposición de los trabajadores, porque también aquí, en la lucha de los trabajadores, en la lucha de los trabajadores contratistas, cuando yo te hablo de una precarización del trabajo, sí, cuando no coincide con el tema, porque tiene que ver con un tema de fondo, porque tenemos que poner en el eje los temas de fondo, poner en el foco claramente, no en las cosas que aparecen vagamente en la televisión, en pequeñas ganancias de poder, en este tipo de situaciones que en realidad no ayudan, son intereses mezquinos que en realidad en ese sentido, y nosotros como Confederación, lo que hemos sido súper responsables, muy prudentes también para entregar nuestro mayor apoyo a los compañeros, lógicamente, que están hoy día en esa situación y a las familias de los compañeros. Nosotros hemos dado una lucha por mucho tiempo y por décadas y tenemos un instrumento que se llama Acuerdo Marco y que sí, hoy día garantiza ciertos beneficios que tienen los trabajadores y que ha sido una lucha histórica y que han tratado de invisibilizar, que hoy día es un ejemplo de negociación real en Chile. Los trabajadores antiguamente, antes de tener este instrumento, por ejemplo, pasaba un accidente y los trabajadores estaban totalmente desprotegidos, la familia queda totalmente desprotegida. Y hoy día, dentro de este acuerdo tan importante y tan valorado por los trabajadores y también por nuestras contrapartes, tienen un seguro de vida, los trabajadores, de 3.500 UF, y que en realidad eso nos va a devolver la vida de nuestros compañeros, pero mitiga un poco el daño que se ha producido. También ustedes saben que la legislación chilena, si un trabajador muere en cualquier circunstancia o en el trabajo, la indemnización por años de servicio no se les devuelve a los trabajadores, no se les devuelve a la familia, y eso está garantizado también en este instrumento Acuerdo Marco, que como te decía nos ha costado mucho. Y también aquí nosotros hemos sido bien claros y también hemos alzado la voz y hemos dicho que tenemos que ser escuchados, que tenemos que estar y ser parte de la investigación. Ok, que Ana. tiene que haber un análisis, una reflexión profunda y clara con responsabilidades que aquí han ocurrido en materia de seguridad. Perfecto, Ana, tenemos súper clara esta parte. Yo quiero detenerme en otro punto, porque creo que es tiempo de empezar a hablar las cosas como son, con nombre y apellido, a raíz de esto que ha pasado. Porque desde el minuto 1 que las versiones, no es responsabilidad de ustedes obviamente, han sido contrapuestas. Una era la que daba don Máximo Pacheco, otra la que daba el señor Music, otra que es la que escuchamos de parte de el presidente de los trabajadores contratados de Codelco, que distaba mucho de lo que decían los contratistas. En casos puntuales, como por ejemplo, estos 9 trabajadores heridos, ¿son de empresas contratistas? ¿Son de las mismas? Ya, ¿son de las mismas 2 empresas a las que pertenecían los trabajadores que murieron? Son de diferentes empresas contratistas. Aquí hay 9, me puedo equivocar en la cifra, pero hay más de 2, son 9 empresas contratistas que están involucradas en esto. Pero por eso te digo que hay que poner en el foco, porque el tema del subcontrato... Ya, es que ahí quiero ir, Ana. Es ahí donde quiero ir. Porque estamos hablando, al final, de 15 trabajadores involucrados, 6 de ellos fallecidos, y tú nos dices que se reparten entre 9 empresas contratistas.
Esta es la información que nosotros tenemos. Claro. Obvio que se supone que debiera ser la información real, 100% real, porque son ustedes los representantes de los trabajadores de las empresas contratistas. Ahora, mira, es más, disculpa que te interrumpa, es más, nosotros ayer fuimos a entregar una carta a Codelco para exigirle esto mismo que estamos conversando. Porque si no, nosotros no nos podemos informar por canales informales. Tenemos que informarnos y saber la condición de nuestros compañeros que están en los que fueron heridos, y también, en principio, nosotros nos preocupamos mucho de qué es lo que iba a ocurrir y que rescataran principalmente, y que estamos en plena disposición de eso y que garantice efectivamente una debida investigación. Hablábamos de precarización al partir del programa, y gran parte de esta conversación hemos abordado la temática de la precarización, del abaratar costos. De acuerdo a la perspectiva y a la mirada de ustedes, ¿quién es el responsable de la precarización? Las leyes que salen de nuestro Parlamento, Codelco en este caso, que es una empresa del Estado, que no le exige a sus empresas contratistas que estén iguales que los contratados, que los de planta, o las empresas contratistas que trabajan bajo las normas que les da Codelco, o que no cumplen las normas. ¿Dónde está la responsabilidad? Ahí tú das un tema que es fundamental, y yo creo que hoy día, Patricia, tenemos que hacer una reflexión muy profunda, porque esto de verdad que nos afecta a un país. La subcontratación se instaló a sangre y fuego en la dictadura, es un pilar fundamental del modelo económico que vivimos, que no garantiza derechos, que hay flexibilidad laboral, que desregula el mercado. Por eso te pregunto, estamos totalmente de acuerdo. Cambio tecnológico, o sea, cómo nosotros enfrentamos el tema de los desafíos que tenemos en el mundo del trabajo. Pero han pasado 35 años. Ha pasado 35 años desde que se terminó la dictadura. Hoy día, ¿de quién es la responsabilidad de que estén tan precarizados, según los estudios que ustedes tienen? Porque se un modelo de precarización en nuestro país que no permite que los trabajadores tengan condiciones dignas de salario. O sea, nosotros lo que hemos dicho, mira, aquí el principal recurso de nuestro país son sus trabajadores, es la gente. Hay que poner en el centro el tema del ser humano y no el dinero. Pero ¿quién tiene que hacerlo? A eso voy yo, para que avancemos. Porque tiene que ver con el tema de una política de país, que hay que instalar esta política de Estado, que hay que discutirlos, que efectivamente, oye, es que mira, después del tema que se instala la subcontratación, hay una ley, la ley 20.123, que regula, y hoy día, si tú me dices una de eso, y el principal responsable es cómo se instalan este tipo de contratos, porque hoy día está en la línea de la producción los trabajadores contratistas y subcontratistas. Si estos compañeros estaban en la línea directa de la producción, entonces cuando nosotros decimos que hay problemas del tema de la precarización, donde nosotros no podemos canalizar nuestra demanda, donde no se escucha a los trabajadores, donde hay prácticas sindicales, prácticas empresariales que se instalan, que hay una pared para poder conversar con los empresarios, que los empresarios no quieren evolucionar, que hoy día nuevas cosas y un espacio en el mundo del trabajo que es necesario abordar con claridad, con estrategias que nos permitan avanzar efectivamente a un país desarrollado. O sea, imagínate lo mismo el tema de las políticas de género, no hay derecho al tema de la capacitación, la precarización, que se fortalezca el tema del movimiento sindical, que se amplíe en el tema de las redes. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ser muy claros. Mira, hablamos de trabajo decente, y nosotros, yo me pregunto, ¿ustedes sabemos qué es lo que es trabajo decente? Trabajo decente significa, y no lo decimos nosotros, lo dice la OIT, y esto se hizo en el año, en los 90, que tiene que ver con el tema del empleo de calidad, en cantidad suficiente, con seguridad en el empleo, con formación de profesionales continuos, permanentes, con respeto a los derechos de los trabajadores, con fortalecimiento a las organizaciones sindicales. O sea, yo te digo, nosotros los trabajadores contratistas, el 70% somos trabajadores contratistas. No estamos considerados, imagínate, en esta tan grave situación que estamos ocurriendo, solamente recibimos información, no somos parte, no los valorizan. Entonces tiene que haber un diálogo social, un diálogo tripartito. Eso nosotros lo hemos armado a través del CETEMIN. La política de seguridad y salud se armó de este espacio tripartito
tripartito, pero espacio que nos hemos ido ganando. Entonces, no hay en tema de dignidad para las condiciones de los trabajadores. Entonces tenemos que revisar el tema de las políticas de Estado. O sea, hoy día la subcontratación está, mira, te digo, hay una empresa contratista que tiene 3 trabajadores. O sea, ¿por qué te digo? Porque lo hicieron con un efecto para que los trabajadores no se organizaran. Entonces, si yo no me organizo, ¿cómo canalizo que a mí el jefe me dice que tengo que trabajar en estas condiciones? ¿Y por qué no damos el nombre de esas empresas, Ana, para poder visibilizar este tipo de situaciones? Empresa contratista. Disculpa. Tú dices, hay una empresa ¿Cómo? contratista que tiene 3 trabajadores para que no se sindicalicen. O sea, es que hay un montón de empresas contratistas, pero si yo te digo que en el tema de la subcontratación, cuando yo te hablo que el 70% de los trabajadores en Codelco y de la industria, porque esto no solamente pasa en Codelco, esto pasa en la industria minera. ¿Ya? Ana, lamentablemente se nos fue el tiempo, Ana. Sí. Quiero agradecer tu disponibilidad. Sabemos que están con una agenda súper copada a raíz de lo que ha ocurrido en el Teniente. Así es que agradecemos tu tiempo para poder conversar con nosotros. No, nosotros queremos agradecer también volver a solidarizar con la familia y nos ponemos en plena disposición y esperamos que lógicamente la voz de las y los trabajadores organizados en la Confederación de Trabajadores del Cobre, que ha dado una tremenda lucha y que tiene un acuerdo marco que es un tremendo ejemplo, y los trabajadores organizados en el RCTMI nos escuchen, nos valoren y que de verdad tratemos los temas de fondo que nos afectan a todos los trabajadores y que afecten la calidad de vida de las personas y que afecten la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Interesante conversación. Bueno, nos faltó tiempo para seguir ahondando en esto. Hay cosas que van bastante más allá de cómo se instauró y cómo se empezó a utilizar a los o la subcontratación a partir de algo que ocurrió hace más de 35 años en nuestro país. Han pasado más de 3 décadas y por lo tanto uno esperaría que tanto las distintas federaciones o confederaciones, agrupaciones, más la más importante empresa estatal del país y el Estado en su conjunto hubiesen podido avanzar para evitar situaciones como esta. Nos vamos. Quédese con nosotros porque en breves minutos más vamos con las noticias y por supuesto que nos vamos agradeciendo a nuestros auspiciadores, nuestros amigos, por cierto, de Albemarle, que nos acompaña todas las semanas. Con presencia en el Salar de Atacama, Albemarle mantiene un compromiso profundo con el medio ambiente, la colaboración con las comunidades y el desarrollo de una industria que impulsa el futuro energético de Chile. Nos reencontramos la próxima semana. Este programa fue presentado por Albemarle. Todos los jueves a partir de las 16 horas, infórmate sobre la minería a través de la visión de las mujeres que componen la industria. Hasta aquí llega. Nosotras somos Minería.